Pero los 4 evangelios hablan sobre Repetir el pasaje. Marcos, capítulo 11. Y los 4 evangelios están, ustedes después si quieren lo miran en su casa. En Mateo está en el capítulo 21, en Lucas en el capítulo 19, en el verso 19 al 44, en Juan está en el capítulo 12, del verso 12 al 19. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque cuando dimos el seminario vimos que los evangelios, los escritores de los evangelios, los evangelistas, esos escribieron los libros, cada uno escribía en base a un hecho ocurrido, poniendo su punto de vista y dirigiéndose a determinado sector de la sociedad. Amén. Y en Mateo, por ejemplo, después ustedes lo buscan en otro momento, dentro de lo que habla de esa entrada triunfal, hace un destaque en que muchos lo desconocieron a Jesús. Amén. Muchos lo desconocieron. Y si bien este es un pasaje en donde todos los años venimos hablando sobre la entrada triunfal, yo le pedí al Señor de que me estuviera mostrando, o que pusiera en mí, que fuera Él hablando y que nos revelara algo más de la palabra. Amén. Y el Señor me empezó a mostrar estos detalles, estos puntos que de pronto en otro momento pasan desapercibidos. Pero después vamos a ver que las multitudes lo acompañaron, la multitud lo acompañaba cuando entró ahí en Jerusalén. Pero también aclara ahí en Mateo que muchos lo desconocieron. Y enseguida uno se pone a pensar de lo que ocurre hoy, y que en realidad hoy también, más allá de que sean multitudes las que siguen al Señor, no en el porcentaje de lo que es la población, porque si nos ponemos a hablar de porcentajes, vamos a ver de que en realidad es un porcentaje chico el que sigue al Señor. Pero son multitudes igual. Amén. Y cuando el Señor venga a buscar a esa iglesia, van a ser más esas multitudes, pero también hoy, y va a pasar hasta que el Señor venga a buscar a esa iglesia, muchos los desconocen. Lo desconocen de tal manera que no se hacen hasta, preguntan hasta quién es Jesús, que fue lo que pasó ahí en Mateo, que incluso el comentario era así: ¿te parece que Jesús es uno que está haciendo milagros? Y uno lo ve con tanta frialdad, pero hoy sucede lo mismo. Y lo peor de todo, ¿saben qué es, hermano? De que hoy sucede lo mismo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos que todavía desconocen lo que es el Señor. Desconocen la obra que hizo Jesús. Desconocen el propósito que tuvo Jesús aquí en la tierra. Amén. Y es un tema que a la iglesia del Señor le tiene que preocupar. El Señor conoce los corazones, y como vamos a ver, estamos viviendo en el reino espiritual del Señor, ese reino en donde el Señor escribe en nuestros corazones. Amén. No es un reino que lo vamos a verlo posteriormente, pero no es el reino del Señor, ese reino
tangible va a ser cuando el Señor, después de la segunda venida del Señor. Y eso lo vamos a ver también en qué versículo lo podemos encontrar. Gloria a Dios. En Lucas habla algo muy especial dentro del mensaje cuando habla de la entrada triunfal. Nos cuenta de que Jesús lloró. ¿Por qué? Porque vio cómo estaba el pueblo. Un pueblo que no había dado frutos. Un pueblo al cual en realidad no había entendido el mensaje de Dios Padre. Un pueblo que estaba perdido. Amén. Gloria a Dios. Y dice textual, Jesús lloró. Imagínense el momento. Luego de entrar, después de entrar en esa forma tan particular, donde muchísimos tendieron sus ropas y ramas y mantos para que el Señor pasara por allí. Después de ver el recibimiento, ver que gran parte de la sociedad entendía quién era, veía por el otro lado una ciudad perdida, una ciudad contaminada, una ciudad que en realidad no entendía cuál era el mensaje de Dios. Y en Juan pasa algo muy particular. Cuando habla de la entrada triunfal, habla de que los propios discípulos no entendieron al principio qué era lo que estaba pasando. Amén. No entendieron lo que estaba pasando. Era profético eso de que no iban a entender lo que estaba pasando, pero ¿por qué hago referencia a esto, hermanos? Porque imagínense, no es justificativo, pero aquellos que habían estado con Jesús durante 3 años en su ministerio, aprendiendo y viendo en forma personal la obra de Jesús, cuando llegó el momento del cumplimiento del plan de Dios Padre, aquello que Jesús le había venido diciendo con mucha anticipación, porque Jesús se tomó el trabajo de preparar a los discípulos y prepararlos para este momento también. Los preparó para esto que iba a acontecer. Amén. Y sin embargo, los discípulos no entendieron nada. Dice la palabra que daban testimonio a la gente. Dice que la gente daba testimonio y los discípulos y aquellos que participaron cuando Lázaro fue levantado ahí, que estaba muerto en su casa, después empezaron a dar testimonio y empezaron a contar quién era Jesús. Aquel que había resucitado a Lázaro. Amén. Y cuando hablamos, acá me gustaría hacer justo hablé de Lázaro, no iba a hablarlo, pero me gustaría hacer una puntualización. Lázaro sí fue resucitado por el Señor. Y muchas veces nos cuestionamos cómo Jesucristo es el primogénito de aquellos que habían de resucitar, pero de aquellos que habían de resucitar a vida eterna. Amén. Lázaro resucitó y después murió. Amén. Murió. No tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero como aprovecho que los discípulos hacían mención de Lázaro en ese momento para traerlo a cotación hoy y comentarles. Uno de los motivos por los que había mucha concurrencia, según Juan, era de que se había corrido el rumor de que Jesús había resucitado a un hombre, a Lázaro. En aquel tiempo se conocían todos, a Lázaro había resucitado. Y entonces, después vamos a ver también que uno de los motivos por los cuales de pronto había tanta multitud era de que estaban o querían recibir a aquel y ver quién era y qué es lo que hacía aquel que había resucitado a Lázaro. Ahora, este pantallazo inicial para que vean cómo si bien está correcto,
Aunque Juan dice que el pollino lo encontró Jesús, no dice que lo mandó a buscar. Dice que venía caminando Jesús y encontró el pollino y se subió el pollino. Pero son detalles que, si bien nosotros vamos a hablar muy brevemente sobre el pollino hoy, pero lo importante y lo que el Señor hoy quiere que entiendamos, de que aquello que aconteció hace 2000 años, aquel domingo, aquella entrada triunfal, la estaba haciendo también por ustedes. Que también nosotros éramos partícipes en ese momento de esa entrada triunfal. Y usted puede decir, bueno, está, entonces nos vamos, ya viste el final de la historia, pero les puedo asegurar de que el Señor tiene más para decirles en esta noche. ¿Por qué? Porque tenemos que estar alegres. Tenemos que estar deseosos de escuchar lo que Jesús hizo por nosotros y lo que tiene el Señor para darnos en esta noche, hermanos. Yo sé que la semana fue una semana dificilísima, hermanos. Y les puedo asegurar que no solo fue difícil para ustedes, para mí también fue difícil. Pero me pasó algo particular. Frente a la adversidad, el Señor me dio una paz como nunca la había tenido. Frente a los problemas que surgieron, el Señor puso paz en mi corazón para mostrarme y decirme que Él estaba conmigo. Y uno tiene que ser agradecido, tiene que darle gracias, pero gracias de lo más profundo de su corazón. No, gracias, está bien. Gracias, Señor, no. Gracias porque en realidad lo que tenemos, lo que somos, nuestra familia y todo lo que en nuestro entorno está acompañándonos es gracias a Dios. Qué bueno que hoy, cuando nos vayamos, podamos entender que la entrada triunfal es parte de nuestra vida. Marcos habla de Jerusalén, recién aquí no habla, Juan habla en los versículos de Juan, narrando la historia de Jesús, habla muchas veces de que Jesús fue a Jerusalén. Aquí en Marcos, el escritor Marcos habla solamente de Jerusalén, de la venida de Jerusalén, aquí, a partir de ahora y hasta el final. A partir de ahora y hasta el final, las historias narradas son en Jerusalén y sus alrededores. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad le da un énfasis especial. Marcos habló sobre 19 milagros que hizo Jesús. 19 milagros. Y nosotros muchas veces pasamos toda la vida esperando un milagro que se haga en nuestra vida, cuando en realidad el primer milagro es de que somos parte de la familia de Dios. Porque ni siquiera somos dignos de ser parte de la familia, pero gracias a su misericordia hoy somos pueblo. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hermanos, leyendo un poquito y andando, Jesús hizo dos entradas medias parecidas, narradas en Marcos. Hizo esta entrada triunfal y hizo otra entrada a Jerusalén en situaciones más o menos parecidas, pero con muchas cosas diferentes, cuando vino de nuevo el último día, el día en que iba a ser arrestado. Amén. ¿Por qué? Porque cuando entra
a Jerusalén en esa entrada triunfal, él manda a 2 discípulos que vayan a buscar ese pollino. Hay estudiosos de la palabra que dicen de que ya Jesús en las anteriores visitas a Jerusalén se había dejado todo preparado. Se había dejado preparado para cuando él viniera, ya fueran a buscar el pollino. Pero hermanos, nosotros no nos vamos a poner a discutir si Jesús ya lo había dejado preparado o no. Vamos a ver la simbología que tiene determinadas cosas que pasan y recordar por sobre todas las cosas de quién estamos hablando. Estamos hablando de Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. Amén. La semana pasada, cuando se habló del huerto ahí de Getsemaní, cuando Jesús oraba y que dijo: haz pasar de mí esta copa, el que dijo haz pasar de mí esta copa fue Jesucristo hombre, 100% hombre. No fue Jesucristo Dios, fue Jesucristo hombre. ¿Para qué? Para mostrarnos que la carne tiene sus debilidades. Amén, hermanos. Y vuelvo a repetir, esto no es un justificativo para que nosotros tomemos cuenta de ello y bueno, la carne tiene, ¿qué le importa? No, hermanos. Esto es para que veamos que en realidad era 100% Dios y 100% hombre. Y que si bien era Dios, ese 100% carne, naturaleza, hombre, tenía necesidades y tenía pensamientos que después él mismo corregía, diciendo: bueno, que se haga tu voluntad, Señor. O sea, la verdad que mi naturaleza humana quiere pasar, no quiere pasar por esto. Porque ¿por qué tengo que pasar por esto?, decía Jesús. Si en realidad yo soy el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué tengo que pasar por estas pruebas si yo soy parte de la familia de Dios? Se puede preguntar cualquiera de ustedes. Pero en esos momentos donde surge la duda, en esos momentos donde nos empezamos a cuestionar, en esos momentos que decimos: bueno, pero si yo estoy a 100% en las cosas del Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Y yo sé que no somos 100% dioses, ni siquiera somos el 1% de Dios, pero somos hijos, somos parte de la familia de Dios por adopción. Y si somos adoptados hijos de Dios, yo le puedo asegurar que el Señor ya tiene el control total de toda la situación. Y cuando digo de toda, estoy diciendo de toda, Y creo que es así. Y creo que el Señor tiene grandes cosas, hermanos. Y creo que el Señor va a hacer lo mejor, y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque, hermanos, nosotros hasta que vayamos a la presencia del Señor, vamos a estar luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero los que lleguen a la presencia de Dios, los que puedan participar de la gran cena del Señor, los que puedan participar de las grandes bondades que el Señor tiene para sus hijos, van a ser aquellos que hayan vencido aquí en la tierra. Y usted me puede decir perfectamente: sí, pero el Señor ya venció en la cruz del Calvario. Sí, venció, pero usted tiene que vencer muchas tentaciones durante su vida aquí en la tierra. Muchísimas, no una, muchísimas. Y casi me atrevería a decir que a diario. Pero el reino de los cielos es de aquellos que lo arrebatan, de aquellos que la pelean, de aquellos que hasta el último momento siguen clamando que Jesucristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hermanos, Jesucristo, como le decía, preparó sus 2 entradas. La entrada triunfal donde
pasó algo completamente diferente de lo que pasa siempre. Generalmente Jesús trataba de pasar desapercibido. Jesús no era como hay muchos en el mundo hoy que tienen 2 o 3 horas de spot publicitario por día para que todo el mundo sepa quién es. Y cada cosa que sucede lo ponen en un cartel luminoso para que la gente vea lo que hace. Jesucristo en eso era muy diferente a todos nosotros. Jesucristo era un hombre humilde, un hombre que sanó, que restauró, que resucitó, pero sin embargo él hacía la obra y le decía a cada uno de ellos de que se fuera, que no estuviera diciendo por ahí lo que había pasado, porque en realidad Jesucristo no necesitaba de los aplausos. Jesucristo lo que necesitaba era que escuchar lo que él tenía para decir. Ahora, en esa entrada, ¿por qué esa entrada, así como se desarrolló, fue en realidad por un motivo muy importante, que es lo que resalta Marcos? Marcos quiere y muestra una sola venida de Jesucristo a Jerusalén porque quiere resaltar ese momento cuando Jesucristo viene con poder a la ciudad de Jerusalén. Dice la palabra de que habló con todos los discípulos, vamos a leerlo, dice Marcos 11, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, fueron frente al monte de los Olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Gloria a Dios. Nosotros podemos pensar de que fue un acto de publicidad lo que hizo Jesús al entrar de esa forma en Jerusalén. Ahora, ustedes viendo lo que dice acá, las multitudes iban por delante, iban atrás, muchos los esperaban ahí en Jerusalén. Y de pronto nos puede surgir la pregunta de por qué se daba esta manifestación, esta cantidad de gente. Y hermanos, de pronto, yo le voy a nombrar unos puntos, pero de pronto puede pasar como habíamos dicho anteriormente. Muchos habían sentido de que había resucitado Lázaro. Entonces, eso motivaba la curiosidad, motivaba el querer ver quién era este Jesús que tanto hablaba. Porque para muchos era un profeta, para otros era un hombre común y corriente.
Pero para los israelitas, para aquellos que estaban en el poder, para aquellos religiosos, en realidad tenían temor de que Jesús les revolucionara todo y perder todo aquello que habían conquistado de ellos. Porque aquello que los sacerdotes, los escribas, los fariseos estaban en una situación económica muy bien. Imagínense que ya habían sentido de que Jesús estaba acercando y podía significar el fin del poderío de ellos. Muchos se acercaban, como estos escribas y fariseos también, pero para observarlo, para ir midiéndolo, porque en el corazón de ellos lo que estaba era asesinarlo. Muchos también se acercaron porque pensaban que era el Mesías, pero el Mesías político, aquel que iba a venir con poder a liberarlos de la opresión del imperio romano. Ellos esperaban un jefe del ejército, un general, esperaban un hombre poderoso, con un ejército muy grande, el cual conquistara a la ciudad. Otros se acercaban contagiados y entusiasmados por la muchedumbre. Yo me acuerdo que hace muchos años, ustedes, la mayor parte de ustedes no lo vivieron, pero hace muchos años atrás había problemas para comprar carne, para comprar otras cosas, era una famosa tiempo de las vedas. Entonces, cada vez que se decía que había venta de carne de un lado, se formaban unas colas grandísimas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en ese tiempo, la gente veía en algún lado donde se amontonaba gente y ya se paraba ahí por las dudas, porque algo bueno debía de pasar, ya fuera carne o alguna otra cosa. Y el ser humano es muy así, el ser humano de pronto viene caminando y ve que hay una multitud ahí y se acerca para ver qué es lo que pasa. Por curiosidad, por morbo, por montones de cosas se acerca. ¿O no observaron eso? Yo sé que nosotros permanecemos alejados, pero el común, el denominador, se acerca. Y si ven que hay cola, ya se puede hacer cola y ya. Y somos amigos y nos empezamos a hablar y todo. No sabemos qué es lo que están por vender, pero ya nos sirve. Y hacemos un poco de sociabilidad. En ese momento también, hermanos, Jesús venía y el entusiasmo, la efervescencia esa que había, era contagiosa. Entonces, ya muchos tenían el pretexto para ir a charlar con el vecino y para charlar con los amigos. Mirá, dice que viene Jesús, vamos a aprovechar la plaza. A ver qué pasa. No vamos a perder nada. Porque digo que yo, total, no voy a perder nada. ¿Qué hacer? Me paso un tiempito ahí. Pero como ellos tampoco no eran tan diferentes de lo que somos nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos parece que cuando leemos esto, no, pero esto, mirá vos, es totalmente opuesto a lo que nosotros vivimos. Pero en realidad, si leemos seriamente y leemos en serio, vamos a ver de que lo que está escrito acá es lo que nos pasa a nosotros día tras día. Otros estaban allí porque en realidad era la semana de Pascua, entonces estaban todos reunidos. Lo que tiene el pueblo judío es de que ellos celebran todas las fiestas y eso motiva de que vayan a las grandes ciudades. Por ejemplo, iban a Jerusalén. De todos los alrededores de otras ciudades venían porque la familia estaba ahí, porque todos iban a participar de la Pascua. Entonces ya de por sí ya había mucha gente ahí. Fue estratégico también lo del Señor. No fue en un momento donde no había nadie, no. Fue en un momento en donde, independiente de la hinchada que él llevaba, había mucha gente ahí. Que por sumatoria uno miraba y decía, es una multitud. Y los líderes religiosos también estaban, observaban y se preparaban. Y maquinaban, ¿cuándo lo vamos a asesinar? Y hoy en día, hermanos, en las iglesias también hay, ojo, no estoy hablando de los líderes religiosos,
y que pensaban asesinar a Jesús, pero en realidad los demás están casi todos incluidos en las iglesias. Están aquellos que vienen por curiosidad, están aquellos que vienen porque, como ven que se acerca un montón de gente, vamos a ver qué pasa. Y yo fui uno de esos que, en realidad, yo conocí al Señor gracias a mi señora, que está allá en el fondo. Yo iba a escuela católica y todo, pero nunca había recibido a Jesucristo en mi corazón. Yo lo recibí porque me lo presentó la familia de Alejandro. O conoces a Jesucristo o se terminó la conversación. Ahora, después pasé por el frente de una campaña y vi la campaña y la trajo. Y después participé de muchísimas campañas en donde la gente, usted ponía una carpa y la gente se acercaba a ver qué es lo que pasaba ahí. Y bueno, y eso puede ser un motivo para que conozcan a Jesucristo. Amén. Están aquellos que vienen esperando ser tocados por un milagro, que algo pase. Y también les conté, ya, menos mal que esto como Mirta Legrand lo describe perfectamente. La verdad que la audiencia se va renovando día tras día, entonces puedo decir de nuevo algo. El tema que les voy a contar es que estábamos armando una carpa en el kilómetro 12 de Camino Maldonado. Ya todos la saben, la historia, pero igual. Y estábamos ahí en la carpa y de pronto viene una persona corriendo. ¿Dónde está el Dios de la carpa? ¿Dónde está el Dios de la carpa? ¿Por qué Dios de la carpa? ¿Por qué Dios de la carpa? Bueno, porque el año pasado, a esta misma altura del año, el Dios de la carpa me salió de un cáncer. Y venimos buscando al Dios de la carpa. El Dios de la carpa tiene nombre y apellido, Jesucristo de Nazaret. No es que sea Nazaret el apellido del Señor, pero Jesucristo. Y Él es el Dios de la carpa y Él es el Dios de todo lo que hay creado. Es el creador de todas las cosas. Y Él puede hacer el milagro que Él quiere hacer en la vida de ustedes y en la mía. Está en nosotros entender de que no solo está en una carpa una vez al año, no solo estaba ese día que entró triunfalmente en Jerusalén, sino Él vive y reina. Y está hoy haciendo obras y maravillas. Y su Espíritu Santo está aquí también con nosotros. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Volviendo al tema de las dos entradas, ya le conté la primera entrada, la segunda entrada también manda a 2 discípulos conseguir un aposento alto, que vayan a tal lugar que va a haber una persona y entren ahí y díganle que necesitan el lugar donde va a realizar la Santa Cena el Señor. Aposento alto se decía aquellos lugares que estaban en los techos. Y hermanos, 2 discípulos van y después Jesús va a ese lugar. Ahora, de una forma completamente diferente. Cuando hace la entrada triunfal, entra con todas las multitudes, con un gran bueno, pero con grandes pompas entra, más allá de que entra con grandes seguidores. Pero cuando viene a Jerusalén la segunda vez, viene de noche y trata de pasar desapercibido, no quiere que nadie lo vea. Porque en una semana de proclamarlo el rey, de gritar Hosana, de tirar mantos y ramos, en una semana lo negaron. En una semana lo cambiaron por un ladrón, un asesino. Y en una semana se deleitaron cuando vieron a Jesucristo crucificado. 2 entradas completamente diferentes por una semana. El rey
que venía con su reino para su pueblo, fue desechado. Fue desechado. Pero eso nos trae una enseñanza, hermanos. Nos trae una enseñanza que tiene que quedar grabada en nuestros corazones. Nosotros estamos viviendo, sí, como decía anteriormente, en un reino espiritual del Señor, de Jesús. ¿Amén? Pero cuando Él venga a buscar a su iglesia, ahí vamos a ser partícipes de ese reino. Ese reino que vamos a poder ver, tocar, ese reino que va a ser en la presencia del Señor. Cuando Jesucristo en la Santa Cena habla de lo que hoy comentaban y decían que este es el nuevo pacto, de pronto cuando se habla de ese nuevo pacto, la mayor parte de pronto no entiende, pero los israelitas entendieron perfectamente que era el nuevo pacto. El nuevo pacto era lo que estaba escrito en Jeremías. Vamos a leer Jeremías 33. Perdón, 31. Jeremías 31. Versos 33 y 34 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, hermanos. Jesús, a través de su sacrificio, vino a dar por válido lo que estaba profetizado. Ya no tenía valor la ley, ya no tenía valor aquello que había sido escrito. No era un reino material, era un reino espiritual el que el Señor iba a levantar entre aquellos que lo siguieran, entre aquellos que lo conocieran, entre aquellos que lo reconocieran como su Salvador. Dice, después de aquellos días, dice que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Para que no haya nada que pueda entorpecer ni nada que pueda confundir, hermanos. El reino del Señor está aquí. Está acá. Está en nosotros. Está en nosotros dejar de que el Señor grave en nuestra mente y escriba en nuestro corazón. Hoy el Señor los está invitando a que no sean parte de los curiosos que vienen y quieren ver qué es lo que está pasando. No quiere que se acerquen por el milagro que Él pueda hacer. Él no quiere que ustedes sean como esos religiosos que si bien se acercaron, pero estaban maquinando contra Él. Hoy el Señor los invita a que ustedes sean parte de su familia, sean parte de su reino, pero que vivan
como parte de su familia y como parte de su realidad. Jesucristo, durante todo el tiempo que estuvo en su ministerio, no tuvo nada de él. Todo era prestado lo que tenía. El pollino, la barca, los lugares donde descansó, el aposento alto. Pero cada una de esas cosas que él tuvo prestado, él no pidió. Lo pidió y esperaba que se lo dieran de corazón, que se lo prestaran de corazón. A ninguno obligó, es a ser el dueño de todas las cosas. ¿Tenía necesidad Jesús de ir a pedir un pollino? ¿Tenía necesidad Jesús de nacer en un pesebre? ¿Tenía necesidad de apoyar su cabeza en una piedra? ¿Tenía necesidad de vivir lo que vivió Jesús? Siendo el dueño del oro y la plata, siendo el dueño de todas las riquezas. No tenía necesidad, pero lo hizo por ustedes y por mí. Porque el Señor no los quiere atraer por la fuerza. Los quiere atraer por amor a cada uno de ustedes. Quiere que ustedes se acerquen convencidos de que el camino, la verdad y la vida es Jesús. No hay nada más que pueda solucionar nuestra vida. El único que puede solucionarla es Jesucristo. Hermanos, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, vamos a ser parte del reino de Dios y del reino espiritual de Dios. Todas las promesas que están escritas aquí en la palabra van a ser sí. Pero ustedes no se acerquen por las riquezas. Acérquense por todo lo que tiene el Señor para ustedes. Hermanos, que no nos pase de que hoy lo aplaudimos y mañana lo negamos. Porque lo leemos y nos parece muy lejano eso. Que por el contrario, cada vez, cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada día de nuestra vida, el Señor esté más cimentado en cada uno de nosotros. Vamos a leer, le voy a leer los versículos en el Salmo 118, que para mí debe ser el Salmo en donde más perfectamente habla del Señor. Miren lo que dice en el verso 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquel que fue rechazado vino a ser la piedra fundamental en la que está cimentada nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. En el verso 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene. Yo cuando decimos bendito el que viene en el nombre, gloria a Dios. Hermanos, que Jesucristo no sea la piedra desechada. Por el contrario, que Jesucristo sea los cimientos de esa gran obra que el Señor siga haciendo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea
¿cómo explicarle? Si fuéramos construyendo los cimientos después de los ladrillos serían, póngale, el ladrillo sería nuestra vida, y eso que va uniendo en nuestra vida, el cemento sería el Espíritu Santo, aquello que va uniendo, que va fortaleciendo, aquello que hace de que esa obra sea duradera, que sea poderosa. Silencio. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día en donde podemos declarar que Cristo vive en nuestras vidas. Hoy es el día en donde el Señor les está diciendo que Él es el cimiento de ustedes. Él es el que transforma vidas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en realidad, Él no necesita nada material de nosotros. Necesita que nosotros dispongamos nuestro corazón a recibirlo como nuestro Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y no sé, hermanos, por lo que está pasando, no sé, por el problema que tiene por delante, o por aquello que de pronto lo viene ahí molestando o haciendo de que no pueda prestar atención en otras cosas porque está distraído, pensando en cómo solucionar sus problemas. Yo le quiero decir de que Jesucristo los ama. Que cuando Él murió en la cruz, murió por cada uno de ustedes. Cuando hizo la entrada triunfal, la hizo por cada uno de ustedes. Cuando participó de la Santa Cena, lo hizo por cada uno de ustedes. Y ustedes son parte de ese nuevo pacto que el Señor hizo con su pueblo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu ha hablado a tu pueblo. Gracias porque tu mano poderosa sigue tocando, sigue sanando y sigue restaurando. Gracias por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias porque en el momento en que estabas siendo crucificado, esa sangre que derramabas era también por nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te doy por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, de que estés tocando sus vidas, estés sanando, estés restaurando en lo más profundo. Padre, te pido que estés haciendo una obra especial. Y invitar a aquellos que quieran pasar